espiritualidad, un tango llamado Uno. ¿Cuántos lo conocen? ¿Sí? ¿Conocen el tango Uno? Y automáticamente, bueno, los que no lo conocen ahora se los canto el tema. Por eso también no quería cantar otra canción. Y conecté automáticamente con, vieron que no es que esté escuchando tango en casa, pero vieron que a alguno a veces se le pasa. Yo era muy, no sé si fanático, pero me gustaba mucho Mariano Mores. ¿Lo tienen a Mariano Mores? Bueno, es uno de los autores de Uno. Y por lo menos de la música. Y conecté automáticamente con una escritura que está en Eclesiastés 1:9. Vieron que todo es espiritual cuando uno está. Tango Uno con Eclesiastés. Y decía el rey Salomón, cortito, lo que ya ha acontecido volverá a acontecer. Lo que ya se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo debajo del sol o bajo el sol, depende la versión. Y ustedes saben que pensaba, y la realidad es que esta es una conclusión a la que llegan muchísimas personas. Muchas personas como que se aburren un poco de la vida, llegado a un momento. Como que la vida siempre da vueltas en el mismo lugar. Entonces las personas no lo dicen de esta manera o no lo expresan así, pero suelen decir, ¿y qué más voy a saber de la vida? ¿Qué más habrá? Algunos lo disfrazan un poquito y dicen, siempre se aprende algo nuevo, pero adentro de su corazón siempre está nada nuevo bajo el sol. Muchas veces las personas que suelen decir, siempre se aprende algo nuevo, cuando le querés enseñar no quieren aprender, porque quieren aprender lo nuevo de lo que quieren, pero no de lo que verdaderamente pueda llegar a ser novedoso para sus vidas. Pero yo no sé si vos vivís en el mismo mundo que yo, pero en el mundo que yo vivo, que por ahora es el planeta Tierra, veremos en unos años, en el mundo en el cual yo vivo, hay mucha gente decepcionada con la vida. Hay mucha gente que transita la vida. Y en su corazón, no de esta manera, pero de una manera u otra dice, nada nuevo bajo el sol. Ese no sería un problema si serían personas que no han tenido la oportunidad de conocer al Señor. El problema es cuando las personas que han tenido la oportunidad de conocer al Señor terminan sus días o caminan sus días con esta expresión en su corazón. De hecho, estamos hablando del rey Salomón, alguien que tuvo la oportunidad de conocer al Señor y de hecho lo conoció. Y tuvo un padre que verdaderamente supo cantarle, adorar al Señor. Es más, de su padre David, el Señor dijo, es un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, promediando su vida, Salomón dice, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, amado, tengas el padre que hayas tenido en la vida, nada te garantiza no terminar los días de tu vida o no transitar tu vida decepcionado o decepcionada. La realidad es que Adán tuvo de padre a Dios y así le fue. O sea que no importa quién haya sido tu padre, el tema es quién es Dios para vos y quién sigue siendo Dios a lo largo de la vida. Solemos aferrarnos, y voy a ir al punto de por qué muchas personas terminan con esta expresión, nada nuevo bajo el sol, o nada nuevo hay por vivir. Entonces empiezan a buscarle la emoción a la vida. No sé, gente que le busca la emoción a la vida. Y la vida para algunos puede ser apasionante, emocionante, y para otros puede no serlo tanto, depende a qué se estén dedicando. Pero de una manera u otra, la vida termina, tanto el que la vive apasionado, ¿viste? Esos que se tiran de paracaídas, corren carreras a 300 kilómetros por hora, que viven con la adrenalina a pleno, si se pueden tirar de un edificio y caen en una colchoneta, se tiran, esos que van saltando, ¿cómo se llama? Parkour, ¿cómo se llama? Parkour, bueno, parkour. El pastor, no me corrija. ¿Cómo se, en el castellano cómo sería? Andar a los saltos.
Sí, o sea, pero bueno, andan con la adrenalina y andan en moto todos juntos, ¿qué hacen? ¿Sí? Pero tarde o temprano, esas personas buscan más. Porque en su mente, en su corazón, en su transitar, es justamente esto. Y ni que hablar el evangélico, que vive buscando el toque de Dios. Que Dios lo toque y constantemente, ay, que Dios haga algo conmigo y que Dios me llene y que Dios me, y el espíritu de oveja y dame. Constantemente un Dios que haga algo, porque está buscando siempre algo diferente, algo nuevo, nuevas experiencias. ¿Y por qué le pasa esto? Porque las personas solemos aferrarnos a una palabra que suena linda, pero el contenido general de esa palabra no es lo atractivo que la palabra de por sí tiene. Solemos aferrarnos a la esperanza. ¿Cuántos en algún momento de su vida se han aferrado a una esperanza? Todos calculo. Nosotros solemos vivir buscando momentos que nos den esperanza de que las cosas van a mejorar. De hecho, solemos buscar esperanza en personas. Bueno, ahora que arranco esta nueva relación, ahora que arranco este nuevo vínculo, seguramente esto me irá bien. Es una esperanza. Bueno, ahora que terminó esta etapa de mi vida y comienzo otra, empezará seguro algo bueno para mí. Es una esperanza. Ahora que asume este presidente, menos en Argentina, en el resto del mundo tienen esperanza. Ahora que asume este presidente, tenemos una esperanza. Y así constantemente. La gente vive presa de esperanza. De hecho, hay una escritura que dice, volveos a la fortaleza, prisioneros de esperanza. Hay gente que está cautiva de la esperanza y Dios le dice, yo lo restauraré todo. ¿Y qué es la fortaleza? La fortaleza es Cristo. El problema es cuando vemos a Cristo como una esperanza. Y el Señor no es una esperanza. Y ahora vamos a desarrollarlo. Solemos vivir o vivimos para que nos den los momentos que vivimos esperanza de que empezamos una etapa mejor. ¿Y quién no le gusta esa palabra esperanza? ¿A quién no le gusta decir, qué lindo, tengo esperanza? De hecho, la gente suele confundir la fe con la esperanza. Por eso canta, yo tengo fe y todo va a cambiar. En realidad es esperanza. Vivimos momentos de felicidad, momentos de paz que nos dan esperanza. ¿Viste cuando vos venís de situaciones nombre de Jesús? ¿Viste cuando vos venís de situaciones, yo sé que ustedes no, porque están todos santificados y están caminando por una nube, pero conocen gente que andan en momentos de tensión, y de repente un oasis de ahí de paz que te agarra en el medio de la vida? Tenía la esperanza de que llegue este momento. La esperanza suele prender luces en nosotros de que viene un mejor futuro. ¿Viste cuando hay una esperanza? Es como que se te prenden todas las luces en ese momento. Andás con la luz apagada y de repente la esperanza, ¡wow! Ahora tengo una nueva luz que me ilumina. Ahora el problema es, ¿viste que es como que todas las luces se prenden? Decí conmigo, si querés, ¿hasta qué? Hasta que Vienen los puntos suspensivos. Porque en el medio de la esperanza también está la esperanza de que lo que está pasando lindo se va a terminar en algún momento. Yo sé que ustedes no, pero saben de personas que le pasa. Amados, vivir bajo el gobierno de la esperanza es vivir gobernados por la luz de giro. ¿Viste la luz de giro? Ven, pan. Y nosotros no fuimos diseñados para vivir con el prende, apaga. Nosotros fuimos diseñados para vivir bajo el gobierno de una luz que va en aumento.
Si nuestro faro es una luz de giro, estamos en problema. Vos imaginate un faro. Hace, acá estoy, no tengo hambre. El barco dice, wow, encontramos la tierra, se apaga. ¿Y ahora? Se prende, ahí está, se apaga. ¿Y ahora? Hasta acá. Eso es vivir bajo el gobierno de la esperanza. Prende la luz, apaga la luz. Prende la luz, apaga la luz. Y esto, si somos todos sinceros, podemos llegar a la conclusión de que solemos un día encontrar el rumbo. Ya sé para dónde va mi vida. Y a los 15 minutos, mi vida es un desastre, no sé qué hacer. Mira lo que me pasó. Depende de lo que nos pase. Vivir depende de lo que nos pase. Es vivir con la esperanza de que la vida va a cambiar. Es vivir con la esperanza de que las cosas se van a modificar. ¿Y qué pasa con la esperanza? Que la esperanza se apaga. Y la esperanza se prende. Y la esperanza se apaga. Y la esperanza se prende. Y cuando vivimos bajo el gobierno de la esperanza, llega un momento que terminamos frustrados. Terminamos cansados. Terminamos agotados. Hasta la próxima esperanza. Y ahí se nos va la vida, ¿no? Esperanzados. ¿Cómo andas? Bien, tengo esperanza. Y ahí se nos va la vida y ahí arranca el tango. ¿Qué dice el tango? Oh, que lleno de esperanza. El camino que los sueños prometieron a sus almas. Saben que la lucha es cruel y es mucha, pero lucha y se desangra por la fe que golpes riega. ¡Oh, la boca! Se cree que acá vienen a cantar. Fíjate que hasta el mismo tango te dice: uno lucha y se desangra, claro, porque la esperanza te desangra. Llega un momento que no aguantas más. Y Dios, decid conmigo, gracias a Dios. Conociendo lo que provoca vivir de esperanzas, le propone a la humanidad vivir bajo el gobierno de evidencias. O sea, Dios le propone a la humanidad dejar de vivir en esperanzas y vivir bajo el gobierno de su certeza. Cuando las personas empiezan a vivir bajo el gobierno de la certeza de Dios, empiezan a vivir en una pasión que no se va a apagar y que verdaderamente es un faro que le da sentido a la vida de las personas. Es un motor. La certeza de Dios, la evidencia de Dios, es un motor que se enciende y nunca se apaga. La persona no vive bajo una luz intermitente, la persona vive bajo una luz, bajo el gobierno de una luz que aumenta, 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 y no solo aumenta afuera, sino que primeramente aumenta adentro. Es una luz que constantemente crece y aumenta. Y cuando esa luz aumenta, aumenta la pasión por vivir. No aumenta la pasión externa, no me hacen las cosas externas, las esperanzas, lo de afuera, no hace que yo tenga pasión por vivir, sino que hay una pasión interna que crece, que crece, que crece. Es un motor que no se apaga y hace que pase lo que pase afuera, adentro. Yo no me puedo detener porque hay algo que me impulsa cada día a vivir más y mejor. A esa luz, sin intermitencias, a esa luz que no es luz de giro, a esa luz que no se apaga, a esa luz que va en aumento, a esa certeza, Dios le llama fe. Por eso los sistemas de la Tierra buscan detener la manifestación de esa fe,
y generan mecanismos para dar a las personas esperanza. ¿Por qué? Porque necesitan a la gente con esperanza, no con fe. Porque una persona con esperanza vos la manejás a su antojo, a tu antojo. Si yo empiezo a ustedes a generarles esperanza de que algo ocurrirá en sus vidas, si ustedes hacen determinadas cosas, amados, seguramente a vos te tengo cautivo hasta que a mí se me ocurra. La esperanza genera manipulación. Vivir en esperanza genera manipulación, genera que haya un iluminado y otros con luces intermitentes. Por eso el Señor Jesús, que era la fe caminando la tierra, y hoy es la fe impartida en su iglesia, es la certeza de Dios impartida en los corazones de las personas, le dijo a los fariseos: ustedes no entran ni dejan entrar. Ustedes son ciegos, guías de ciegos. Ustedes tienen luces intermitentes y lo que hacen es hacer que las personas no puedan verme a mí con claridad. Amado, una persona bajo el gobierno de la esperanza es una persona tremendamente manipulable por personas, por cosas, por situaciones. ¿Saben que hay gente que sufre adicciones porque las adicciones le dan la esperanza de escaparse de la realidad? La persona es tremendamente manipulable bajo el gobierno de la esperanza, pero una persona que conoce la fe es una persona indetenible. ¿Saben qué? La fe se va a manifestar en aumento desde esta noche. Amén. Por eso Dios envió la fe al mundo. El mundo estaba bajo el gobierno de la esperanza. Lo que dijo el rey Salomón: no hay nada nuevo bajo el sol. Él estaba describiendo el mundo que hay del sol para abajo, el mundo que hay del cielo para abajo. Él estaba describiendo lo que las personas estaban viviendo y él lo estaba viviendo. Él sacó una foto para que la gente vea y esa foto no se detiene. Por eso Dios envió la fe al mundo, para que el mundo no sea gobernado por la esperanza, sino que el mundo sea gobernado por la evidencia, por la fe. Dios nos amó entregándonos la fe para someter a los sistemas de esperanza esclavizantes. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo que envió a la fe, envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. No dijo esperanza eterna. Y Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino que lo envió para que sea salvo por Él. ¿Salvo de qué? De la prisión de los sistemas de esperanza. La fe, quiero desmitificar la fe para ponerla en el lugar que corresponde y poder vivir bajo el gobierno de la verdadera fe. La fe no es la esperanza de algo que va a venir. La fe no es esperar algo. Hermano, tenga fe que Dios lo hará. No, amado, Dios no está interesado en impartirnos esperanza. Eso es esperanza. Tenés esperanza que Dios va a hacer algo. La fe no es la esperanza de algo por venir. La fe, anótenlo donde quieran, la fe es la evidencia, la garantía jurídica. Es un documento jurídico impreso en el corazón de las personas que certifica que Dios es real. Esa evidencia Dios la tatúa en el corazón. Pondré mi ley en sus mentes y las escribiré, las tatuaré en sus corazones. Ustedes me van a conocer, pero en el corazón. No por lo que yo haga, seguiré haciendo cosas. No por lo que la naturaleza diga, aunque la naturaleza habla de mí. No, ustedes me van a conocer
porque yo me voy a impartir en sus corazones. La luz irá en aumento en sus corazones. Habrá evidencia. Hay una notificación legal de que soy real y que no necesitas vivir bajo un gobierno de esperanza, sino que vas a vivir bajo el gobierno de mi fe y vas a conocerme y cada día me vas a conocer más y mejor. El capítulo 11 de Hebreos, todos conocen lo que voy a leer ahora, y el que no lo conoce, lo va a conocer desde hoy. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí la palabra certeza es justamente evidencia. Es pues la fe, la evidencia de que Dios es real. Si tendríamos que de alguna manera parafrasear en castellano, o es castellano, pero el idioma original en nuestra lengua de hoy, estaríamos diciendo que la fe es la evidencia, la convicción de que Dios es real. ¿Saben por qué dice la convicción? Es la evidencia de que es real, y cuando yo tengo la evidencia, me hago convicto, termino preso de esa evidencia. Porque es tan hermosa esa evidencia que yo no la puedo negociar por nada ni por nadie. Después, en el capítulo 11 de Hebreos, si ustedes lo leen, y sería muy bueno que lo puedan leer, describe cómo vivieron ciertas personas que fueron cautivadas por la fe. Claro, ellos tenían una fe afuera, porque el Señor todavía no había sido glorificado. Pero ¿saben qué? Esa fe los movilizó de la tierra en la que estaban, de la comodidad, de lugares que ellos nunca pensaron salir, para ir a lugares que nunca pensaron ir. Estas personas fueron cautivadas por la fe. Esa expresión por la fe, si ustedes leen el capítulo 11 de Hebreos, esa expresión por la fe se repite 19 veces consecutivas. Y si la Biblia pone algo, el Señor permitió que algo se escriba consecutivamente durante 19 veces, debe ser que es importante para Él. 19 veces ese capítulo de Hebreos dice por la fe. La gente que describe Hebreos 11 fueron cautivados por una luz, por una visión tremendamente maravillosa que los excedía a ellos. Era tan poderosa que los llamaba. Se dice que cuando Abraham salió de su tierra y de su parentela, no fue solamente un bueno, me voy con el bolsito, como el Chavo, ¿viste? No fue un salí, y Abraham lo sintió como que lo estaban arrancando del lugar donde vivía. Eso hace la fe, te arranca del lugar de la esperanza, del lugar en donde siempre todo será igual. Tarde o temprano todo volverá al mismo lugar. Esta gente era tan hermoso lo que vieron, que dejaron todo para ser parte de eso. ¿Viste cuando? Bueno, casi todos somos adolescentes, así que ustedes me van a entender. ¿Viste cuando estás enamorado de alguien? Como que te llevan así. O los dibujitos, ¿cuándo ven esos dibujitos que los llevaba con el perfume? Me olvidé cómo se llamaba el zorrino este. Bueno, ustedes tampoco se acuerdan. Estamos en vivo. Tienen que ser más raros. Bueno, ¿qué va? Así. No era eso, no importa. Amados, no solo esto de Hebreos 11. Era tan hermoso lo que vio Jesús por la fe, que no reparó en dar su vida para estar ahí. Fue tan hermoso. Pero si Jesús, el Hijo de Dios. Sí, pero había algo hermoso que a Él lo hizo ir a la cruz.
atravesar para ser conquistado por eso hermoso. Yo oré y seguiré orando para que vos puedas ver en el Espíritu la hermosura de Dios, para que la fe te traslade a esa hermosura. Hebreos 12:2, versión NBI, dice: fijemos la mirada en Jesús. Primero en el 12:1 dice: despójense de todo peso y del pecado que asedia y corran la carrera. Y después otra versión dice: puesto los ojos en Jesús. Y de ahí las raíces evangélicas, pentecostales, bautistas, de la oración libre y de todas las doctrinas evangélicas, dice: hermano, mire a Jesús. Y vos decís: ¿dónde está? Entonces vas al verdulero de la esquina que justo se llama Jesús y lo mirás a él. Puesto los ojos en Jesús, y todos mirando a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? Somos ahí de tener esos latiguillos que la gente normal preguntaría: ¿dónde está? Si algún día vos, alguien te dice: poné los ojos en el Señor, vos lo que tenés que preguntarle: ¿dónde está? No, ya está. En el cielo. Y pero vos no me decís que también se impartió en tu corazón. Puestos los ojos en Jesús. Esta versión dice: fijemos la mirada en Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Despejemos la cabeza y prestemos atención a lo que hizo Jesús. Porque vos no podés desprender Hebreos 12 de Hebreos 11. ¿Cuántos saben que el 12 está después del 11? Muy bien. Entonces, si hay una mirada acerca de Jesús, es ver lo que hizo Jesús. Y para eso es despejar la cabeza de toda contaminación y ver lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? A quien define el mismo Hebreos, el mismo libro de Hebreos, la carta de los Hebreos, como el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Qué está diciendo? Él es la fe. Y Él es la fe que se irá aumentando. Perfeccionador es madurador, alguien que hará que la fe aumente. ¿Pero cuál? ¿La tuya o la mía? No, la tuya y la mía es esperanza. Es la fe de Él en nosotros. El iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahora, decirle al que tenés cerca: despeja la cabeza y miremos lo que hizo Jesús. Tengamos atención a lo que hizo Jesús. Decirle así: despeja la cabeza y presta atención a lo que hizo Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. O sea, era vergonzoso ser crucificado. Y él dijo: vergüenza, yo estoy viendo algo más hermoso que la vergüenza temporal que tengo que atravesar. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Llegó al lugar de la hermosura. Llegó al lugar del deleite. Llegó al lugar del disfrute. Amados, cuando alguien cree la misma visión que los de Hebreos 11, la misma visión de esta gente que vivió por la fe, la misma visión de Jesús, cuando alguien cree, se inserta en el corazón de la persona. Y cada palabra que se cree, esa visión va aumentando. ¿Qué es el aumento de la visión? Aumento de la luz. Entonces, esa visión se transforma en certeza, se transforma en evidencia, se transforma en poder, se transforma en fortaleza. Yo siempre me pregunté cómo hizo esta gente para soportar las cosas que soportó. Yo siempre me pregunté cómo hicieron los apóstoles de la primera iglesia y cómo hacen muchas personas para soportar lo que soportan. Claro, cuando la fe que es Cristo se imparte y no es tapada con cuestiones humanas, con esperanza humana, con cuestiones de hombre, amado, la fe es garantía de poder, es garantía de fortaleza, es garantía de certeza, es garantía de poder ver de una u otra manera la hermosura de Dios.
Esta visión se llama fe. Esta visión, que es la fe, es la vista de Dios. ¿Saben lo que es la fe? La vista de Dios. De eso se trata la fe. La fe no es humana. La fe es la vista de Dios. Y la vista de Dios hace que vos puedas ver a Dios y yo. ¿Con los ojos humanos? No, con los ojos del corazón. Por esa fe, Cristo se muestra. Y por esa fe, Cristo muestra al Padre en el corazón de los hombres. Pero si tendríamos que parar acá, yo diría, hermano, pónganse a orar para que la fe les muestre al Padre. No se trata de, hermano, tenga un encuentro con Dios. Se trata, Señor, que la fe me muestre al Padre. Porque la fe es Cristo. Le dijeron al Señor, muéstranos al Padre, listo, no hablamos más. Así le dijo Felipe. En palabras de ahora. Dale, mostrar al Padre, no hablamos más. Porque él hablaba del Padre, le hablaba del Padre, le hablaba del Padre. Dale, ya está, Señor. Mostrar al Padre y listo, vamos a casa. Y el Señor le dice, tanto tiempo con ustedes y me venían a pedir que te muestre al Padre. Mirá y vas a ver al Padre. El Señor se impartió para que podamos ver la hermosura de Dios. ¿Saben qué tenemos que recuperar? Y los que no lo tienen que recuperar porque todavía nunca lo perdieron, y que lo puedan vivir, ver la hermosura de Dios. Porque la vida de la fe no es la vida de alguien que sabe teología. La vida de la fe no es la vida de alguien que viene a una congregación. La vida de la fe no es alguien que hace grandes cosas, libera gente, hace milagros. Amado, vos podés hacer una pierna, si querés, de nuevo, a una persona que se la cortaron. Pero yo te voy a decir algo. Si la fe no te muestra al Padre, tu vida vive bajo el gobierno de la esclavitud de la esperanza. Vas a vivir constantemente en la adrenalina de algo nuevo. Bueno, no hice una pierna, bueno, ahora voy a hacer 2 piernas. Tráigame uno que le corto la pierna y se la hago de nuevo, vas a decir. No se trata de cuántas cosas hacemos, se trata de poder ver a Dios y toda su hermosura y todo su esplendor. La gente pelea para dejar el pecado. El pecado se termina, o por lo menos empieza a perder poder en nosotros, porque ya lo perdió en la cruz, pero empieza a dejar de tener efecto en nosotros cuando vemos la hermosura de Dios. No trates con el pecado, trata con todas las cosas que no te permiten ver la hermosura de Dios, porque cuando comparás, no hay manera. El apóstol Pablo tiene una expresión hablando con el rey Agripa, no Agripa, Agripa. Y Pablo le dice, viene contándole lo que vio. Dice, wow, yo iba caminando, pensando Pablo que el otro lo estaba escuchando, el otro no lo estaba escuchando nada. Pero Pablo estaba emocionado. Es como a veces yo desde acá. Y como que Agripa, bueno, dale, Pablo, ¿cuándo va a terminar? Y le estaba contando, y yo iba por el camino a Damasco, y yo era un asesino, era una persona, un religioso, estaba en el Sanedrín, era re grosso, no sabés, Agripa, yo era re grosso. Y vos sabés, Agripa, porque vos me viste, y la gente me pedía consejos, yo era una masa, era impresionante lo que era yo. Era el segundo en el Sanedrín, era el segundo. Estaba Gamaliel, que era el maestro, pero yo en cualquier momento les arrochaba el piso. Estaba el jefe y atrás venía yo. Y de repente estaba haciendo lo que consideraba correcto. Estaba matando cristianos. O estaba matando gente que decían que amaban a un Dios que yo, la verdad, no lo conocía y era mentira para mí. Y yo iba ahí para matar a uno y de repente, no sabía, Agripa, se me apareció y me dijo, ¿por qué me perseguís? Dura cosa te dar golpes contra un aguijón. ¿Te acordás?
decías que me conocías, acá estoy. Y ahora te voy a dar un objetivo de vida, porque yo soy la luz. Vos tenías luz intermitente, Pablo. Es más, ni las balizas te funcionaban. Pero acá estoy. Y soy una luz que empieza a ir en aumento. Entonces Pablo, que era el grosso de grosos, dice que cayó a tierra. Y le dice a Agripa, ¿sabes qué? Como pude, me levanté, pero ¿sabes por qué me levanté, Agripa? Le dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Agripa, se me apareció Dios. La fe, que yo creía que la fe era la que tenía, pero de repente apareció la fe, me abrió una puerta impresionante al cielo y yo vi a Dios. ¿Cómo voy a ser rebelde si después, si vi a Dios? Es imposible, amados. Pablo en pocas palabras le está diciendo, es imposible rebelarse contra semejante hermosura. Oro para que por la fe la hermosura de Dios se te manifieste. Haga medio día que conocer al Señor o 20 años, no me importa. La hermosura de Dios, cuando se manifiesta la hermosura de Dios, no hay manera de detener a esa persona. No hay pecado que la seduzca. Pablo estaba re cómodo en el Sanedrín, pero la visión celestial lo sacó de su cómoda cárcel terrenal. Esa comodidad terrenal sintió que se le movía todo adentro. A Pablo lo agarró el Señor simplemente con decirle, Pablo, ¿por qué me persigues? Pero era tal la hermosura que todo lo que estaba dentro de él se le sacudió. Y hablo de Pablo porque no me voy a poner a hablar de cada uno de nosotros y no lo quiero hacer autorreferencial. Pero cuando la fe se aparece, se te mueve todo adentro. La visión celestial lo sacó de la comodidad. Tan hermoso puede ser el Señor que hombres como este, que tenían la vida acomodada y otros tantos dejaron todo para vivir para Él. ¿Sabes cuál es la respuesta? Sí. Sí. Tan hermoso puede ser algo o alguien que de repente suelto todo y me pongo al servicio de Él. Sí. Probá. Y si probaste, seguí. No se trata de que yo te diga, hay más, hermano, hay más, busque que hay más. No. Se trata de que sepas que hay una hermosura que conocimos quizás, pero hay una hermosura que tiene que seguir siendo conocida. El Salmo 27:4, voy a leer la versión Dios habla hoy de HH. Vos fíjate que este muchacho David, el rey David que escribe este salmo, no podía experimentar lo que nosotros sí. Entonces, ¿qué decía David? Solo pido, solo una cosa he pedido al Señor, solo una cosa deseo. Estoy hablando del rey, el rey David. No estoy hablando de una persona que estaba en una situación de pobreza, de escasez, que bueno, que algo tenía que pasar en su vida. No estoy hablando de un rey, de alguien que tenía todo. Y dice David, solo una cosa deseo, estar en el templo del Señor. Claro, él lo veía así, ¿qué va a hacer? Estar en el templo del Señor todos los días de mi vida, para adorarlo en su templo y contemplar su hermosura. Una sola cosa pedir. Tengo todo, tengo un reino,
No estoy pidiendo que ganar el mundo, no estoy pidiendo que mis enemigos estén todo el día sujetos a mí. Lo único que pido es poder estar en el Señor. ¿Cuál es el templo del Señor? Hoy para nosotros, Cristo mismo. Solo una cosa pido: estar en su templo y contemplar su hermosura. Amados, nosotros no nos congregamos para vivir principios morales religiosos. Nosotros no nos congregamos para ver qué bien me puede ir en la vida. Nosotros no nos congregamos para asumir posturas de superioridad sobre la sociedad o sobre otras personas. No, nosotros nos congregamos para verla con más claridad, para ver mejor la hermosura de Dios. El apóstol Pablo lo dice en la carta a los Efesios, en el capítulo 3, del 16 al 18, versión NBI. Orando, dice que a Dios le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por la fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, y acá viene, puedan comprender junto a todos los creyentes, porque no es cuestión de uno solo. La revelación de la hermosura de Dios no es cuestión de uno solo, es junto a todos los creyentes. Cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Ahí es donde está metida la hermosura de Dios. Ahora, ¿de qué se proveyó Dios para que nosotros podamos comprender y contemplar su hermosura? Fíjense que la palabra es contemplar, la palabra no es mirar. Y hay una gran diferencia entre contemplar y mirar. Mirar, veo algo, oh, qué bueno que está, qué feo que es, más o menos. Contemplar, en griego lo digo, cara de bobo, porque lo estoy contemplando. ¿Cuántos han mirado a un hijo, a un sobrino, bebé, recién nacido, bebé y durmiendo? Es la mejor parte, cuando los bebés duermen. Y ahora, y todas las cosas que hacen, porque lo estás contemplando. Ni hablar los maridos con sus esposas, las esposas con sus maridos. ¿Qué recurso se proveyó Dios y nos lo entregó para que nosotros podamos disfrutar de contemplarlo a Él? Ese recurso se llama nacer de nuevo. Nacer de nuevo es el recurso de Dios para que podamos ver su hermosura. Luego de nacer de nuevo vendrá la madurez de las personas. ¿Y qué dijimos que era madurez? Es que la fe aumente. La fe, que es Cristo mismo, aumente. Madurar es despejar la mente para ver mejor la hermosura. Nacer de nuevo es la puerta, pero la madurez nos permite despejar la mente, hacer como hizo Jesús. Despejar la mente para contemplar mejor la hermosura de Dios. Nacer de nuevo, así lisa y llanamente, es una expresión que está una sola vez en la Biblia. El Señor se lo dijo a un tal Nicodemo. ¿Estás buscando un nombre para tu hijo? No le hagas eso. ¿Viste que cuando tú te pones nombre bíblico,
somos unos fenómenos. Pues el nene lo tiene que llevar toda la vida el nombre. Nacer de nuevo está una sola vez en la Biblia. Desde ese lugar, desde esa expresión. Después se define de otras maneras. Ya veo que acá hay un Nicodemo y estoy en el horno con frita. Nacer de nuevo. Se lo dijo Jesús a Nicodemo en el contexto de Juan 3. O sea, después léanlo si lo quieren leer. El Señor le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Eso le dijo el Señor a Nicodemo. Eso está en Juan capítulo 3, verso 3, pero pueden leerlo todo porque hay todo un contexto. Ahora, el Señor solamente se lo dijo a Nicodemo, pero había un montón de religiosos en esa época. Y en esa época religioso no era una mala palabra. Hoy nosotros medio como que ser religioso es algo que está mal visto. Pero en esa época religioso no era alguien muy devoto. Era alguien que estaba ligado a Dios. Era alguien que estaba muy involucrado con Dios, teóricamente. Pero de todos los religiosos que había, que eran un montón, el Señor solamente se lo dijo a Nicodemo. Y mi mente periodista, ¿pero por qué? Porque inclusive Pablo, el apóstol Pablo, era tan religioso como Nicodemo. Era parte de la banda de Caifás, era parte de la banda de Nicodemo, era parte de la banda de los que profesaban la religión judía. Pero a Pablo no le dijo eso, a Pablo le dijo: ¿por qué me persigues? Entonces, leyendo y volviendo a leer y orando, hay una conclusión. Y la misma Biblia explica Biblia. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y le sigue hablando. Y en esa misma expresión, ¿vos te das cuenta cuál era la característica de Nicodemo y por qué el Señor se le revela? Y le dice: es bueno que tengas esta inquietud. Pues no le dijo: pero soy bruto, ¿cómo me vas a decir eso? Es necesario nacer de nuevo. Es bueno. Qué buena inquietud que tenés. ¿Qué era lo que a Nicodemo lo llevó? Nicodemo tenía hambre de conocer a Dios. Por eso le anunció que si se sometía, si creía al 100%, iba a tener la herramienta para poder ver a Dios. Y esa herramienta era nacer de nuevo. Claro, imagínate que el hombre todavía no tenía una Biblia del Nuevo, o sea, no podía leer. Y Jesús me dijo a mí que es necesario. No había manera. Pero el Señor le estaba diciendo, y si vos lees el contexto de Juan, te das cuenta que el Señor con mucha ternura trató de explicarle a Nicodemo cómo podía hacer para suplir el verdadero hambre que tenía. Ahí había un tipo genuino, con hambre de verdad, que no estaba pensando en su religión. Por eso se arriesgó a todo con tal de ir y ver cómo podía hacer para disfrutar de la vida eterna, de la vida de Dios. Venció toda su comodidad. Para ir terminando, porque hoy los voy a liberar temprano. Digan todos: ¡wow! Si no me quedo. Igual no soy muy de cumplir con eso. Pero tengan esperanza.
Amados, Nicodemo tenía hambre y Pablo, por su hambre, también pudo ver la hermosura de lo celestial. Pablo mataba gente, pero él tenía hambre de Dios. Él no quería saber nada con aquellos que estaban deteniendo la obra de Dios, aunque él estaba equivocado, pero tenía hambre. Entonces Dios dijo, este loco le doy de comer de mí, y este loco le cambio el objetivo, le prendo la luz, y este me va a servir, porque está loco, no lo paro ni yo. Fíjate qué bruto que era Pablo para ir para el frente, que Dios no lo paró, le cambió el objetivo nada más. Porque tenía hambre. Hambre de que Dios sea Dios para mí, no de que Dios sea Dios. Hambre de que Dios sea Dios para mí. Aunque Dios es Dios, aunque yo no lo vea, aunque yo no considere que Dios exista, Dios es Dios. Amados, no se trata de reglas el Evangelio, no se trata de mandamientos para conocer a Dios. Se trata de tener hambre de Dios. El resto es cuestión de creer. Es hambre y creer. Nadie puede nacer de nuevo porque quiere. Por eso Nicodemo dice, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y en esa pregunta, ¿cómo hago? No está subestimando lo que le está diciendo el Señor. Le está diciendo, no entiendo, pero quiero, porque ¿cómo hago? La llamo a mi vieja, me le meto dentro de vuelta. ¿Qué tengo que hacer? Por eso acá le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, él necesitaba una respuesta porque tenía hambre. Y el Señor no agarró un decálogo, bueno, ahora lo tienes que hacer, paso 1. Consagrate. Paso 2. Vení que te hago la oración de entrega. Bueno, repetí conmigo. Señor, arrepiento de todos mis pecados. Mentira, no se arrepiente nada, si no sabe ni lo que hizo. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Pero fíjate, el pobre Nicodemo. Te estoy preguntando cómo hago, no me volvés a decir lo que tengo que hacer. Ay, Señor, hambre, te voy a tener latente hasta que llegue el momento oportuno. Claro, nosotros desde acá sentados, leyendo la Biblia en casa a la mañana con un cafecito al lado, qué salado que te podemos. Te quiero ver ahí. ¿Ya? Amado, nadie puede nacer de nuevo porque quiere. Dios lo provocó. Y creer a la palabra lo efectiviza. Nacer de nuevo es un ámbito del espíritu donde las personas comienzan por la fe a ver a Dios. No es algo que yo puedo hacer, es algo que ya está hecho. Y yo por creer me sumo a lo que está hecho. Dice la Escritura en Santiago capítulo 1 versículo 18. No voy a decir más NBI negro, la vamos a NBI hasta que vengan listos. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros frutos de su creación. ¿Quién hace nacer de nuevo? ¿Quién hace nacer de nuevo? Él dice, por su propia voluntad. El apóstol Pedro, en primera de Pedro 1:3, dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero este lo vio. Este lo vio caminando a la tierra y este lo vio resucitado. La verdad que este Señor, por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos
para que tengamos, acá la palabra esperanza no es la esperanza que hablábamos recién, una esperanza viva, no una esperanza muerta. Amados, nos ha hecho nacer de nuevo. Todos ya nacimos de nuevo en Cristo. Tengo una buena noticia. Toda la humanidad ya nació de nuevo en Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, todos morimos, pero todos resucitamos. El problema es que hay gente que todavía no se enteró. Pero todos nacimos de nuevo. Todos tenemos un apellido y una nueva genética para disfrutar. Todos fuimos destinados a vivir en esa realidad. Nadie nació a ser evangélico, nadie nació a ser católico, nadie nació a ser musulmán, nadie nació a ser budista. Nacimos de nuevo a una realidad espiritual, a una realidad celestial. Y eso ya está consumado, eso no hay que hacer nada para que ocurra. Ya Dios lo hizo por su propia voluntad. ¿Por qué dice que tenemos una esperanza viva? Porque hasta que eso no se efectivice todavía está en esperanza, pero cuando yo lo creo ya está en modo certeza y ya está en modo evidencia y ya está en modo que el pasado no puede condicionar ni mi presente ni futuro. Amados, vivir o no en esta realidad es el asunto que tenemos que resolver cotidianamente. Porque la mente va a querer vivir en una realidad diferente. Por eso, despójense de todo peso y del pecado que les hace bien y corran la carrera. ¿Cuál carrera? La de entender que ya nacimos de nuevo y que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Solamente es echar mano constantemente a través de creer de esa realidad. No es una, esto es lo que tenemos que entender. Nuevo nacimiento no es una actividad por ocurrir, no es algo que está por pasar o algo que hace Dios. Irme a una pileta y zambullirme y hoy nací de nuevo porque alguien me metió adentro y me sacó. A veces te hacían así, quiero que lo sepan. Si tenías el pelo largo como con bronca te lo hacían. Amados, nacer de nuevo es un ámbito de vida. Es un ámbito de vida al que se accede por creer. Se accede por creer y se disfruta por obediencia. ¿A qué? A la palabra. Por eso la Escritura, en una parte del Señor, y verdaderamente con esto termino, ya mandó aviso al tecladista, el tercero le mando la carta de documento. Gracias por participar. Gracias por venir. Un aplauso para Leo. Bienvenido a Mar del Plata. La Escritura dice en varias oportunidades, por lo menos 3, el que se humilla será exaltado. Y cuando dice el que se humilla, está diciendo el que cree y se somete a lo que cree, será exaltado. ¿Qué significa exaltado? No es que te van a poner y vos, ya soy jefe. No, ese exaltado es el que se humilla, el que cree, el que se somete, será puesto junto a Dios. Por eso dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció la vergüenza, o sea, se humilló, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. El que se humilló fue exaltado. Se lo pone junto a Dios. ¿Qué es exaltado? Es por encima de todo lo que debajo del cielo es cíclico. Si te va a enojar, no te llamo
nomás. Decí que está el Señor en mí, si no me pierden acá nomás. Toca lindo Dios, pero me baja un poquito esto que me... Yo lo quiero mucho a Dios, pero... Gracias. ¿Seguimos? No, les decía que todo lo que está debajo del sol, como dijo Salomón, que no hay nada nuevo bajo el sol. El que se humilla, el que cree, el que se somete, vence esa maldición. Y termina juntamente con Cristo, legislando sobre todo lo que no es nuevo bajo el sol, sobre la esperanza que esclaviza, sobre la esperanza muerta. Amados, creer. Les puedo decir algo que va a sonar, pero calculo que si el Señor estaría acá lo diría: Sandra, me mira, estoy tratando de buscar las palabras para que después pueda dormir en casa. Amados, creer es ser fecundados. Y estoy seguro que el Señor hablaría de genética si estaría caminando la tierra en estos tiempos. Porque ¿qué te va a venir a hablar a vos de la semilla que plantó? Si nunca viste una semilla. Conocés el asfalto nomás. Yo me crié en San Martín y Córdoba. A mí venía un tipo y me decía: no, porque el labrador salió a sembrar. No hubiera entendido. Pero sí hubiera entendido si me hubieran dicho que el que cree le permite a Dios ser fecundado por el esperma de Cristo. Comienza una nueva genética en el que cree. Aparece una nueva creación. Dios fecunda con ese creer y aparece un nuevo. Se juntó un óvulo y un espermatozoide y una nueva especie aparece en la tierra. La especie de los que creen. Creer nos arranca de una posición y nos establece en otra. Y ese creer es constante, por eso somos mudados, trasladados constantemente de una posición terrenal a una posición espiritual. Nuestra mente es trasladada constantemente a medida que vamos creyendo en la palabra. Dice Colosenses capítulo 1, verso 3, y si querés ponete de pie, si tenés ganas, que ya nos vamos. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Fue un traslado, fue un arrancarnos de un lugar y plantarnos en otro. Ahora, esto que ocurrió de una vez y para siempre, nuestra mente tiene que ser notificada de que continúa ocurriendo. Porque tiene que ser una constante. Yo fui trasladado. Y ante cualquier pensamiento, ante cualquier sistema esclavizante que quiera detenernos, yo fui trasladado de un reino, de un dominio de oscuridad y trasladado al reino de su Hijo amado. ¿Por qué de un dominio de oscuridad? Claro, porque ahí no estaba la luz. Pero cuando Él se impartió, apareció la luz. Y esa luz te traslada del lugar de oscuridad, del lugar donde no hay rumbo, porque el faro no se ve, al reino de su Hijo amado, o sea, a la hermosura de Dios. Amados, el que cree está habilitado por Dios para conocerlo por la fe. Y todo sistema antidios que opera interna y externamente es derribado por esa fe que nos permite conocer a Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor
incomprensible amor. No hay manera de definirlo. Enviaste a la fe para que toda oscuridad en nosotros sea disipada. Padre, donde hay oscuridad en los corazones, donde hay oscuridad en las mentes, sea disipada. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hoy se manifestó la fe en el hablar y en el oír. Y el oír lleva a creer, y creer hace que se despeje todo un sistema anti-Dios en las mentes, sea desactivado, sea derribado. Señor, que todo hambre por conocer tu hermosura sea suplido por el saber que nosotros te amamos porque vos nos amaste primero. O sea que antes de que se produzca en nosotros el querer, vos ya produjiste el hacer, vos ya produjiste el hambre. Señor, gracias porque antes de perdernos ya nos habías salvado. Gracias porque antes de vivir en oscuridad, ya por la vida planificada del Hijo, vivíamos en la luz. Y por creer se activó. La fe impulsa el creer, amados. Señor, que tu fe se manifieste de tal manera que podamos vivir contemplando el rostro perfecto y hermoso del resucitado. Señor, sean aclarados los ojos para que podamos por la fe verte con claridad. Algunos verán ahora, otros verán más tarde, otros verán durante lo que los días transcurran. Pero estoy convencido, Padre, de que si esta palabra fue expresada es porque has determinado que te veamos con mayor claridad. Señor, que nadie subestime la palabra, para que tu palabra genere todo lo que has decidido que tenía que generar. Señor, despeja la mente, despeja la mente. Para que podamos ver con tus ojos. Para que, Señor, verdaderamente pongamos la mirada, pongamos atención en lo que Jesús puso atención. Señor, que el velo se corra y podamos ver la hermosura de tu majestad, la hermosura de tu santidad, la hermosura, Señor, la hermosura, que podamos entender la palabra de la cruz no como algo que nos genere sacrificio, sino que la palabra de la cruz sea para nosotros lo que nos genere la precuela, la antesala, Señor, de ver la hermosura de tu santidad. Señor, mostrate, permitinos disfrutarte, Señor. Permitinos disfrutarte, Padre, que la iglesia te disfrute, que los añadidos a la iglesia no conozcan acerca de cómo hacer las cosas ni de cómo manejarse con rituales, sino que te conozcan en la hermosura de tu santidad. Que esa hermosura, Señor, al verte nos transforme. Que esa hermosura nos impulse a que otros conozcan de esa hermosura. Señor, nos llamás a ser testigos. ¿Testigos de qué? Testigos de lo que vemos de vos.
podamos verte, Señor. Que el hambre generado por la palabra tenga su fin, tenga su culminación en tu expresión en nosotros, para que seamos, Señor, no oidores, Señor, no personas que concurren a un templo, sino que disfrutemos de contemplarte todos los días y que juntos podamos verte mejor, Padre, con más claridad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por tu exactitud. Gracias porque sé que tu palabra en muchos corazones ha impactado en el momento justo, ha impactado en el momento exacto, y seguirás abriendo ventanas y seguirás abriendo, Señor, no conocimiento intelectual, sino que continuarás abriendo conocimiento divino, continuarás abriendo, Señor, conocimiento de vos. Continuaremos viéndote, continuaremos sabiendo, Señor, acerca de tu hermosura por verte. Y no seremos rebeldes a la visión celestial, sino que viviremos bajo el gobierno de ella. Gracias, Señor. Gracias por la fe. Gracias, Señor, que tu fe siga haciendo todo lo que previste, que la fe active en nosotros. Gracias, Señor, gracias, gracias. Tendremos testimonios de que esto fue en el momento exacto. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre.